Hola, buenas noches. Mi nombre es Holman Noriega. Represento el grupo que está formado también por Alejandra Pineda y por Juan Carlos Martínez. Por segunda vez nos hemos reunido para desarrollar la actividad del eje número 4 y hemos escogido el tema que tiene que ver con la depresión con tendencia suicida. En este caso, me ha tocado a mí hacer la apertura porque hemos acordado empezar nuestra exposición a partir de una historia de vida que me ha acontecido a mí y les pareció o llegamos a un común acuerdo con mis compañeros que la contáramos y una vez yo termine mi intervención, ellos entran a hacer la explicación, digamos, de la parte psicoterapéutica aplicada y técnica aplicada, pues en el momento que pues, ocurrió la historia que vamos a contar a continuación, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, tengo un hermano que sufre de crisis de ansiedad y él de profesión es contador público. Recuerdo que mi madre decía que mi hermano tenía una enfermedad que era rara y una vez recuerdo que le conseguí un empleo bien importante en el Banco Agrario. Dejé de tener esa oportunidad yo para brindársela a él y a la semana de haber conseguido el nombramiento y todo, renunció, sin más allá y sin más acá. Y eso a mí me causó mucha molestia. Dije, bueno, este muchacho que es un tonto, ¿cómo desperdicia una oportunidad de esta? Porque no comprendía lo que él estaba padeciendo. En ese momento estaba muy amarrado a la ingeniería, ni idea de este tema psicológico. Y con el tiempo, alguna vez tuve una conversación con él y me explicó que lo que sucedía era que le entraba un tema de ansiedad que era que no había nada que se la calmara y eso era muy desesperante. Es más, cuando me lo explicó de esa manera tampoco lo comprendí. Acto seguido, unos años antes de que ocurriera la historia que voy a narrar, ya había yo hecho, empecé a dar mis primeros pininos en el tema psicológico, cuando tuve la oportunidad de hacer un cursillo con la Universidad de Barcelona a nivel virtual de primeros auxilios psicológicos y estos conocimientos me enseñaron a mí a moldear mi forma de comunicación. Uno por lo general siempre tiende a imponer lo que uno cree, lo que uno conoce, lo que uno comprende. Uno lo defiende a capa y espada. Pero con esto de los primeros auxilios psicológicos, a veces te enseñan a través de muchas simulaciones de situaciones y de muchos videos que te ponen a ver, te das cuenta de que a veces hay que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar significa que primero te liberas de todo lo que tú crees para tratar de comprender la posición de la persona que te está expresando. Pienso que uno como psicólogo, lo fundamental es aprender a escuchar a las personas y previamente no a levantar ningún tipo de juicio, sino a tratar de comprender las bases de su comportamiento. Una vez, pues, mi hermano me llamó, eran como las 2 de la tarde, me ha llamado por teléfono y he sentido una voz, de pronto una voz nerviosa, temblorosa, diciendo que no sabe qué hacer, o sea, este hermano del que le estoy hablando es una persona que es un aguerrido, tiene un acento militar, es un tipo muy seguro de lo que hace y en ese momento te está hablando totalmente destrozado de nervios. Y en ese momento yo recuerdo que a mi mente lo que llegó fueron esos conocimientos previos que aprendí con el tema de los primeros auxilios psicológicos y estaba enfrentándome a una persona que tenía una crisis, por decirlo así, una crisis, un cuadro psicótico en ese momento. Mi hermano decía que él no le importaba a sus hermanos, que no le importaba a sus hijos, que él era una mala persona, que mejor dicho, empezó a dar una cantidad de mensajes tan negativos
que en ese momento yo lo que le dije, no, hijo, tranquilo, cálmate, tú sabes que todos nosotros acá en la familia te estimamos. Bueno, he tenido tantas dificultades con este hermano que te digo que en ese momento me tocó quitarme el ego de mis problemas personales con él para en ese momento pues ponerme la capa de superhéroe y empezar a aplicar estos conocimientos de primeros auxilios y empecé a tener una comunicación empática en la que lo que traté de hacer es básicamente volverle a levantar el ánimo, pero era muy difícil porque estaba hecho un manojo de nervios y lloraba solo y me di cuenta que, o sea, su condición era bastante delicada. En ese momento lo que se me ocurrió fue tratar de utilizar muchas frases y muchos temas de pronto de estos temas relacionados con la motivación y empecé a utilizar términos y terminología que lo que buscaba era como que él se diera cuenta que estaba pasando por un cuadro y que necesitaba tener control de sí mismo. Afortunadamente, más o menos, yo creo que duramos como una hora por el teléfono. Él estaba en la ciudad de Barrancas, Guajira. Yo estaba acá en el municipio de Soledad Atlántico, aquí pegadito a Barranquilla. Y yo le dije, hombre, a mi hermano lo atiende un psiquiatra que se llama Alfredo Pugliese. Ese psiquiatra es compañero mío, fuimos compañeros de universidad y él es muy especial con mi hermano porque nosotros fuimos muy buenos amigos en el bachillerato. Entonces él me dijo, tengo que hablar con Alfredo. Y dije, perfecto, no hay problema. ¿Por qué no hacemos lo posible porque tomes un bus, te vienes con toda la calma del caso y visitamos a Alfredo juntos? Yo te acompaño y hablamos con él. De hecho, creo que después de esa hora hablamos de tantas cosas. Es más, en ese momento, de verdad entendí todo lo que mamá me había explicado en aquel momento de, mira, tu hermano tiene una situación bien difícil, deberíamos ser muy, muy consecuentes con él. Entonces, por favor, mi mamá cuando me dijo eso yo pensaba que era, pues lo estaba justificando, pero cuando empecé a vivir esta experiencia con él, me di cuenta de que pues estaba viviendo una enfermedad que es muy difícil y mi hermano ya está, digamos, en un nivel en el que pues utiliza una cierta medicación y el detalle con mi hermano es que él apenas medio se siente bien, otra vez recae. Estas medicaciones, una de las, digamos, de las contraindicaciones que hay para este tipo de medicaciones es que no se puede tomar trago. Y a mi hermano, pues allá en La Guajira, y uno costeño, imagínate, pues eso es lo que más le gusta. Y cada vez que él sufre de una recaída es porque ha tenido abusos con el alcohol. Y pienso que lo más difícil en ese momento, pues es tratar de lograr que él reflexione al respecto y trate, pues si quiere vivir, trate pues de abandonar el alcohol. Pero la situación fue así, o sea, básicamente, gracias a los primeros auxilios psicológicos, en ese momento logré que mi hermano inclusive se viniera manejando. De hecho, hubo un momento en que ya cuando llegó acá a Barranquilla lo bajé del carro y me fui con él hasta donde Alfredo, que era el psiquiatra. Y básicamente, pues siento que en ese momento los conocimientos que me dieron la comunicación exacta para poderlo hacer llegar hasta acá sin que cometiera una locura, pienso que fue algo bien interesante y creo que en cierta forma aplicamos un concepto de psicoterapia, pero prácticamente desde el punto de vista empírico, a partir de los conocimientos previos que me enseñaron en los principios de primeros auxilios psicológicos. Creo que es importante para cualquier tipo de profesional aprender eh, primeros auxilios psicológicos porque es como el principio de aprender a hablar en forma empática. Bueno, profe, quería contar esta historia. Compañeros, dejo pues a mi siguiente compañero para que nos explique cuál fue la técnica y cuál es la ciencia detrás de esta historia. Gracias, que tengan buenas noches.